candidata a diputada, pero si fuese senadora, habrías votado de todas maneras a favor, Grace. ¿Existía, a tu juicio, los argumentos suficientes, las pruebas que el senador Sandón no encontró? O sea, yo hubiese votado a favor, efectivamente. Jamás me hubiese abstenido. Me parece grave que un senador no sepa la diferencia entre un juicio político y un juicio penal. Son cosas completamente distintas según los argumentos que estaba dando el senador Sandón. Efectivamente, aquí Piñera ha faltado a la Constitución, ha vulnerado la Constitución, las leyes, y ha puesto y ha involucrado el honor de nuestro país en estos actos gravísimos, en que nuevamente vemos como prima sus intereses personales, sus intereses como empresarios, sus intereses económicos por sobre el interés de nuestro país, de realizar operaciones fuera de Chile para evadir impuestos, no pagar los impuestos acá en nuestro país, no informar en nuestro país esta operación. Este manto de opacidad, sin lugar a dudas, vulnera nuestro ordenamiento, y en ese sentido también me parecen, que lo dije anteriormente, me parecen sumamente graves las declaraciones que hace el presidente Piñera ahora en la tarde luego del resultado. Generaron mucho ruido, mucho comidillo respecto a esas declaraciones, si eran afortunadas o no, y quien está precisamente en La Moneda es Martín Ortiz. Martín. Julia, si hablábamos hace un rato de lo que pasó con la intervención del presidente Sebastián Piñera acá en el patio de los Naranjos, un par de horas antes, a eso de las 9 de la mañana, casi la totalidad de los ministros de acá del Palacio de Gobierno y de los ministros de Estado se reunieron con el presidente de la República, Sebastián Piñera, por alrededor de 1:40 aproximadamente. Cuando eran alrededor de las 10:40 salieron estos ministros, faltaron algunos por temas de pauta, pero fueron los mínimos, entre ellos el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y fueron 3 los secretarios de Estado que tomaron la vocería. El vocero de gobierno, valga la redundancia, Jaime Belolio, también el ministro Juan José Ossa y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Y esta intervención, sin la presencia del presidente Sebastián Piñera, tuvo varias aristas, y una de las más importantes fue la réplica al Congreso que se hizo por parte de los secretarios de Estado. De hecho, gran parte de la intervención, sobre todo de Jaime Belolio y también una parte de Juan José Ossa, ambos ministros, fue para criticar la labor del Congreso y sobre todo ayer de los senadores en la acusación constitucional. De hecho, voy a leer 2 líneas muy breves para contextualizar lo que estoy diciendo y lo que sucedió esta mañana acá en el Palacio de la Moneda. Al próximo presidente le deseo profundamente que cuente con 1/3 del Senado, porque la verdad es que si el Congreso y algunos parlamentarios, sobre todo de extrema izquierda, se van a comportar de esta manera, puede ser que caigamos en un camino de destituciones sucesivas que a nadie le conviene. Esas fueron palabras del ministro de las Express, Juan José Ossa, y el ministro Belolio fue un poco más irónico y dijo que durante la intervención de los diputados, y sobre todo del diputado Naranjo, que fue el único interviniente aquel día por casi 15 horas, le faltó, y abro comillas, solamente decir que eran terraplanistas, 5G y antivacuna. Con esas palabras, ambos ministros, por así decirlo, se la devolvieron al Congreso, le hicieron una réplica por el tiempo usado en la acusación constitucional. También en una parte más breve, casi al final, el ministro Jaime Belolio habló del cuarto retiro y también reiteró que esto era más bien una votación en torno a lo electoral que en la importancia de las personas por parte de los senadores, que hoy también, solo un paréntesis muy chiquitito, comenzó la comisión mixta. Así que lo que sucedió en La Moneda, antes que estuviese el presidente de la República, fue directamente, o pareciera ser directamente, un ataque al Congreso. Hablamos con algunos parlamentarios en off, acusaron el recibo, no quisieron responder, algunos se encontraban en comisión mixta, dijeron que nos iban a responder más tarde, hasta el momento no ha pasado. Y también, para contextualizar, justo andaba alguien acá de gobierno, le preguntamos si es que iba a pasar algo más durante la tarde, si es que se esperaba alguna sorpresa, porque uno nunca sabe lo que va a suceder acá. Dijo, ojalá que no, mientras tanto siga para la casa, solamente eso puede decir. Oye, Martín, ¿para qué vamos a arreglar las cosas si podemos seguir peleados? Parece ser el mensaje que el presidente le manda al Congreso. Claudio, son poderes completamente distintos y separados que trabajan muy estrechamente, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Hay intervención en un poder distinto en este caso? ¿Cómo lo ves tú ya como abogado? Sí, yo lo veo un poco complejo esto porque lo que está haciendo el Legislativo, partamos de la principio de separación de los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son poderes independientes. Son una de las características principales de una democracia representativa, que se dé esta separación de los poderes. La idea es que no haya una injerencia de un poder en otro, no existe una participación de un poder en otro. ¿Y cuál es el problema que se nos ha presentado acá? Cuando el Ejecutivo ha intentado tener una injerencia respecto al poder legislativo,
en ciertas materias. Y ojo, en el tema de la acusación constitucional que afectaba directamente al Ejecutivo, parece que andar comentando esto de los fallos, comentar la forma en que opera el Legislativo, parece ser un desacierto o la verdad que no correspondería. ¿Por qué? Porque al Legislativo le correspondía conocer como jurado una determinada materia que afectaba directamente al Ejecutivo. Sí. Por lo tanto, deberíamos haber aplicado la misma razón que aplicamos respecto a los fallos del Poder Judicial. No puede el Poder Ejecutivo estar comentando los fallos judiciales y sí, este me gusta, este no me gusta, van bien, van mal. Y en este sentido, cuando el Ejecutivo hace lo mismo respecto del Legislativo, diciéndole, no pierdan su tiempo en acusaciones constitucionales, hagan la pega en lo que tienen que hacer, preocúpense de los proyectos que son más importantes, realmente, a mi criterio, existe un cierto intervencionismo por parte del Ejecutivo en las labores del Legislativo, lo que a mi parecer también es absolutamente errado, pero que se mantiene la línea de este Poder Ejecutivo que ha sido verdaderamente aberrante en algunas cosas en la forma de conducción del país. Max, ¿qué lectura haces tú de este discurso? ¿Era necesario que saliera el presidente Piñera hoy día? Lo que pasa es que comunicacionalmente se ha visto bastante afectado. Ahora, convengamos que a mí me habría interesado la acusación constitucional por derechos humanos más por una cuestión económica, que creo que era bien importante también marcar esa distinción. Hoy el discurso está centrado justamente en una cuestión netamente económica. Sin embargo, el tema de los derechos humanos creo que es mucho más grave todavía de lo que se está discutiendo en Razón de Dominga. Ahora sale el presidente, evidentemente, en un horario bien importante, sabe jugar con materias relacionadas con los medios de comunicación para nuevamente enfatizar en que aquí no hay nada que investigar y que está prácticamente todo zanjado y que todas las investigaciones futuras o todo lo que se ha dicho escapa de la realidad. Claro, en su cargo de figura presidencial, naturalmente que tiene que hacer estos gestos a la opinión pública, pero nadie en su sano juicio está creyendo el discurso del presidente, sobre todo por los indicadores de popularidad, y pensar o pretender pensar que la gente en su casa está desconectada de la política y no entiende lo que está pasando y no va a haber una sanción, creo que es estar o en Narnia o en otro país que no sea el nuestro. ¿Coincide, Julio, con esa visión? Por cierto, y creo que el presidente además está actuando con una irresponsable soberbia, porque no hay que olvidar aquí que es primera vez que la Cámara de Diputados aprueba una acusación constitucional en la historia de Chile, una acusación constitucional contra un presidente de la República. Es un hecho histórico. Piñera fue el primer presidente que fue acusado efectivamente por la Cámara de Diputados. Y tampoco hay que olvidar, y esto es mucho más importante, que el presidente puede volver a ser acusado durante los 6 meses próximos al término de su mandato. Y va a haber un nuevo Congreso. Y yo estoy seguro que va a haber congresistas que van a estar disponibles para investigar durante esos 6 meses todos los ilícitos que ha cometido Piñera, tanto en el plano de los derechos humanos como también en el plano económico. Por de pronto, yo y los compañeros que nos presentamos en la lista Pro Dignidad, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos porque la actuación del presidente Piñera no quede impune. ¿Y cómo se hace eso? Presentando una nueva acusación constitucional durante los 6 meses en que dura el término, posterior al término de su mandato, y con una mayoría que esperamos tener distinta en el Parlamento y con diputados y senadores corajudos, capaces de enfrentar el poder, esperamos poder sancionar y entregarle la responsabilidad política que Piñera se merece. ¿Grace? Comparto lo que dice Julio. Efectivamente, habiendo nuevos antecedentes y que por cierto los hay. Por cierto, Piñera puede ser acusado constitucionalmente nuevamente en un próximo Congreso, en que esperamos como Pro Dignidad tener mayoría, efectivamente. Ahí qué buen planteamiento el que nos hace Julio, porque yo entendía que esta materia, respecto de esto puntualmente, se acababa con este rechazo del Senado. Y ahí te pregunto, Claudio, el presidente con un nuevo Congreso, a partir después de la elección, ¿puede acusar al presidente nuevamente y si los quórum cambian, termina siendo destituido? Sí, lo que pasa es que el plazo para entablar la acusación constitucional es durante la vigencia y hasta 6 meses posteriores al término del mandato. Julio, que nos está diciendo, ahora vamos a elegir nuevo parlamento y eventualmente vamos a tener una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, perdón. Y por lo tanto, eventualmente presentada una nueva acusación dentro de estos 6 meses, vamos a contar con una realidad totalmente distinta a la que tenemos hoy. Fecha hasta septiembre del próximo año del 2022 sí, para presentar una nueva acusación. ¿Cuál es el material problema que tenemos acá en concreto? Que la Constitución del 80 establece específicamente que una vez zanjada la materia respecto a la cual se vio la acusación constitucional no podrá entablarse. Habría que darle la vuelta
vuelta jurídica para ver de qué forma se pudiese presentar esto con otros fundamentos, y disparando lo mismo, pero hay que darle la vuelta jurídica 100%, que no es imposible. Efectivamente, es una discusión jurídica a la que se enfrenta, pero esta es, como bien lo señalabas tú, Julia, esto es una acusación constitucional y lo que hace efectivo aquí son la responsabilidad política. Y efectivamente, si se recopilan nuevos antecedentes, y de hecho hay 6 investigaciones abiertas contra Piñera, hay investigaciones penales contra Piñera en Chile y en el extranjero, y por lo tanto yo estoy seguro que vamos a tener un elenco de parlamentarios que, además del trabajo legislativo tradicional, va a preocuparse de buscar todos los antecedentes que se requieran para lograr que esa acusación prospere. O sea, disculpa, y en ese sentido, o sea, es trabajo de un Congreso fiscalizar, no solamente crear leyes, también es fiscalizar el actuar del poder político como es el gobierno. Y en este sentido, Piñera ha dado mucho material y muchos antecedentes y ha demostrado muchos hechos por los cuales puede llegar a ser responsable políticamente. Es que ahí me cabe una duda, porque nosotros sabíamos que si finalmente se aprobaba esta acusación constitucional, el presidente era destituido. Una vez que deje el cargo el próximo 11 de marzo, y en esos 6 meses que tienen ustedes como potenciales congresistas para volver a acusarlo constitucionalmente, ¿hay un castigo, por así decirlo? Prohibición de ejercer cargos públicos. De por vida. La inhabilidad. Inhabilidad. Perfecto. Inhabilidad. Ya. Vamos a ver entonces cómo queda configurado el Congreso para el próximo periodo y qué decisiones toman respecto del presidente de la República y volver a acusarlo constitucionalmente.